Hola 2023, adiós aguinaldo y ahorros. Espero que 2022 haya sido un excelente año para ti y hayas descubierto juegos increíbles. Así fue mi caso, pero vamos al grano y al tema de hoy, que te traigo una lista personal de los 7 juegos más esperados por mí. Comenzamos. Número 7. Hogwarts Legacy. Nunca he sido fan del mundo mágico de Potter, mucho menos de los juegos que han salido, pero esto que se viene promete, y promete mucho. El puesto número 7 se lo lleva Hogwarts Legacy. Aquí seremos un joven estudiante de 5º curso de intercambio en la Escuela de Magia y Hechicería, donde estaremos expuestos a distintos peligros, pues la trama se centrará mucho en las artes oscuras. Posiblemente veamos un guión más adulto que los que Lego nos hizo llegar. Por cierto, ¿sabes en qué se parece un sacerdote y un Lego? Quédate al final y te lo digo. Gráficamente bueno y detalles artísticos exquisitos nos acompañarán en un mundo abierto y lleno de posibilidades. El juego luce ambicioso, así que esperemos este 10 de febrero no nos entreguen un producto a medias como lo hizo CD Projekt. Número 6. Star Wars Jedi Survivor Respawn. Nos bajamos del tren de Hogwarts para tomar un crucero imperial y dirigirnos a una galaxia muy lejana. En esta secuela de Fallen Order, volvemos a encarnar a Cal Kestis, una historia más oscura, con un Cal más maduro, forjado a puro madrazo. Gráficamente veremos similitud a su antecesor Fallen Order, así como el cariño que sus desarrolladores ponen en esta hermosa saga. Este 17 de marzo es la cita, así que ve poniendo esos cristales en tu sable, porque estos Trooper fallan menos que los de las películas. Número 5. Sons of the Forest. Después de casi 10 años, N-Night Games, este 23 de febrero nos traen esta posible joyita, Sons of the Forest. Poco hay que decir de su antecesor, The Forest, quienes marcaron una tendencia en el estilo survival. Estamos viendo un The Forest con gráficos de última generación y posibles mecánicas innovadoras. De lo que estoy seguro es que este juego me tendrá tensando los músculos el 80% del gameplay. Sus diseños de enemigos son espectaculares. Número 4. Stalker 2. Si te gustan los juegos de supervivencia duros, crudos y con retos igual de difíciles que vivir en Latinoamérica, Stalker 2 es para ti. El juego será lanzado en diciembre de 2023, pero este se encuentra ya en Early Access, por lo que puedes jugarlo y descubrir por ti mismo las sorpresas que esta tierra de nadie te deparan. Una ciudad fría donde sentirás el peligro en cada rincón. A veces critico los mundos abiertos que se sienten vacíos, pero aquí, ese vacío se creará solo en tu mente. Radiación, alimentación, anomalías, mutantes, facciones, NPCs que parecen tener vida, una atmósfera espectacular y un grado de dificultad elevado, pero justo. Número 3. Chef RPG. No es justo que una obra como esta sea comparada con otra, pero es necesario hacer la observación de un estilo muy parecido a Stardew Valley. Que más que un rasgo negativo, esta similitud debería ser un elogio. En Chef RPG tendremos nuestro propio restaurante, conseguiremos nuestros ingredientes y el rol del juego se centrará en su economía. No hay mucha información de este, lo cual se agradece para mantener el factor sorpresa, alimentando nuestra intriga. Pero los desarrolladores se toman el tiempo de incluso dar tips para el desarrollo y el arte visual en su canal de YouTube. Personalmente mantengo una expectativa muy alta del mismo y espero con ansias su llegada. Número 2. Silksong. El puesto número 2 se lo lleva Silksong. Si jugaste Hollow Knight, sabrás de qué va y conoces a Hornet. Sé que muchos estarán de acuerdo conmigo en que Hollow Knight es una tremenda obra de arte,
en todos los sentidos. Por lo que mi esperanza está en ver otra maravilla con este increíble título. Por no hablar de su música, todo lo que toca Christopher Larkin lo convierte en oro. Menciones honoríficas: Bramble, The Mountain King. Así me gustan para que me bajen el cornflakes. Dead Space Remake. ¿Y a dónde le cambio la pela a esta chica? ¡Monstruo! Solo quería un abrazo. Silent Hill 2 Remake. Ya cerraron. Dios, protégeme de todo, por favor. A su madre, ¿qué es eso? Ya te dije que soy católico. Pinches testigos de Jehová. Estos dos últimos ¡Viva no les asigné un Cristo! lugar en la lista, porque son un remake. De hecho, espero demasiado su llegada, pero no son una obra original y porque es mi guión y aquí hago lo que se me da mi ching. Número 1. Haunted Chocolatier. En el puesto número 1, no es correcto ponerlo en la lista porque aún no sabemos si 2023 sea su año de nacimiento. Pero son tantas mis ganas por jugarlo que forzaré su entrada a la lista. Haunted Chocolatier es mi juego más esperado para este 2023. El creador de Stardew Valley se encuentra trabajando en esta posible joya. Es bien sabido el empeño, dedicación y mimo que Eric Baroni pone en sus juegos y sus actualizaciones. Es mucho lo que entrega a cambio de poco. No nos ha revelado gran información de la premisa de su juego, cosa que también agradezco, pero básicamente aquí seremos dueños de una chocolatería. Centraremos nuevamente la atención al sistema de gestión, establecer vínculos con los NPCs, recolección de materias primas para la elaboración de chocolates que posteriormente serán vendidos y así fortalecer las mecánicas de economía. Así como en Stardew Valley, Eric es nuevamente el único desarrollador de este juego, que lleva en desarrollo más de año y medio, por lo que podemos asumir será otro título que tocará nuestros corazones cuidando de nuestros bolsillos. Eric, tu trabajo merece más, pero esto es Latinoamérica y agradecemos esos precios accesibles. Quiero recordarte que esta es una lista de mis juegos más deseados para este 2023. No tengo yo un gusto absoluto ni objetivo, únicamente quiero compartir contigo. Si coincidimos en algunos, házmelo saber, por favor. Si no, dime, ¿cuáles títulos esperas este 2023? Te deseo un excelente inicio de año y que todos tus propósitos no dependan de que es año nuevo. Que estos estén establecidos con base en tus metas y no en tu tiempo. A fin de cuentas, un año es solo una vuelta en órbita al Sol. Entonces, referente a la similitud entre los sacerdotes católicos y las piezas de Lego, si respondiste que es porque ambos terminan en la boca de un niño, acertaste. Pasa una excelente tarde y año nuevo. Un abrazo. Estás en upgrade.